Hay historias que el dinero intenta enterrar, historias que nacen envueltas en discursos de progreso y modernidad, pero que con el paso del tiempo revelan un rostro mucho más oscuro. Y la del Palacio Negro de Lecumberri comienza en el México de finales del siglo XIX, cuando el país se encontraba bajo el largo mandato de Porfirio Díaz, una etapa marcada por la obsesión por el orden, la estabilidad y la imagen de una nación moderna ante el mundo. Un contexto en el que la élite política y económica creía firmemente que el control social era una condición indispensable para el desarrollo, y en el que la prisión no solo era un espacio de castigo, sino una herramienta simbólica del poder del Estado. En esos años, la Ciudad de México crecía de forma acelerada, con nuevas avenidas, edificios públicos y proyectos que buscaban reflejar el ingreso del país a la modernidad, pero también con una desigualdad profunda y una represión constante hacia cualquier forma de disidencia. Y es en ese escenario donde surge la idea de construir una penitenciaría ejemplar, inspirada en modelos europeos, que reemplazara a las viejas cárceles coloniales consideradas obsoletas e ineficientes. El proyecto fue concebido como una obra monumental, no como una simple prisión, sino como un edificio que representara autoridad, racionalidad y control. Y por eso se eligió un diseño panóptico, una estructura radial que permitiera vigilar a los internos desde un punto central, una arquitectura que hablaba de vigilancia permanente incluso cuando no había un guardia presente, una idea que encajaba perfectamente con la mentalidad del régimen porfirista. La construcción comenzó en 1885, bajo la dirección del arquitecto Antonio Torres Torija, y se extendió durante más de una década, utilizando materiales de gran calidad y técnicas avanzadas para la época, con una inversión considerable de recursos públicos, porque Lecumberri no debía ser solo funcional, debía impresionar, debía imponer respeto y temor, debía dejar claro que el Estado veía y controlaba. Cuando finalmente fue inaugurado en 1900, el edificio recibió oficialmente el nombre de Penitenciaría de la Ciudad de México, aunque muy pronto la población comenzó a llamarlo de otra manera, un nombre que surgió no de la propaganda oficial, sino de la experiencia directa de quienes lo conocieron desde dentro, el Palacio Negro de Lecumberri, una denominación que mezclaba ironía y terror, porque si bien su fachada recordaba a un palacio por su tamaño y solidez, su interior se convertiría en sinónimo de sufrimiento, encierro y olvido. En sus primeros años, Lecumberri fue presentado como un símbolo del progreso penal, un lugar donde, según el discurso oficial, los reclusos serían regenerados mediante el trabajo, la disciplina y el orden, una idea que encajaba con las teorías criminológicas de la época, pero que en la práctica chocaría rápidamente con la realidad social y política del país, ya que desde el inicio comenzó a llenarse no solo de delincuentes comunes, sino también de opositores al régimen, periodistas incómodos, activistas y figuras que representaban una amenaza para el orden establecido. El prestigio del edificio, al menos en el papel, contrastaba con las condiciones reales que se vivían en su interior, donde el hacinamiento, la corrupción y los abusos se hicieron presentes mucho antes de lo que las autoridades estaban dispuestas a admitir. Y aunque no existe constancia oficial de que Lecumberri fuera concebido como un espacio de castigo político desde su origen, múltiples testimonios de la época señalan que su función represiva fue evidente desde los primeros años del siglo XX. Así, mientras en el exterior el régimen porfirista celebraba el crecimiento económico, las inversiones extranjeras y la aparente paz social, dentro de los muros del Palacio Negro, comenzaba a gestarse una reputación siniestra, alimentada por historias de castigos severos, celdas húmedas y una disciplina implacable que no distinguía entre culpables y disidentes. Y todo esto ocurría mientras el país se acercaba lentamente a un punto de ruptura. La prisión, concebida como una muestra de poder y modernidad, se erigía también como un presagio, un edificio que, sin saberlo, sería testigo directo del colapso del sistema que lo había creado, porque el mismo orden que pretendía imponer terminaría generando las tensiones que desembocarían en la Revolución Mexicana, y Lecumberri
sólido, imponente y aparentemente inamovible, quedaba ahí, como un silencioso augurio de que el poder, por más monumental que se construya, siempre lleva en sus cimientos la sombra de su propia caída. Con el paso de los años, el Palacio Negro de Lecumberri dejó de ser únicamente un proyecto emblemático del porfiriato para convertirse en una pieza central del aparato de control del Estado mexicano, especialmente a medida que las tensiones sociales se intensificaban y el discurso del orden comenzaba a resquebrajarse frente a la realidad de un país profundamente desigual. Porque mientras en el exterior se hablaba de estabilidad, dentro de sus muros se acumulaban historias de encierro que reflejaban las contradicciones del régimen. La prisión fue consolidando su papel como destino final de quienes desafiaban la autoridad, y aunque oficialmente su función seguía siendo la readaptación social, en la práctica Lecumberri se convirtió en un espacio donde el castigo y el aislamiento eran herramientas cotidianas, administradas muchas veces de forma arbitraria, según testimonios de exreclusos y reportes periodísticos de la época que describen un sistema interno dominado por jerarquías informales, corrupción y una disciplina severa. La vida cotidiana dentro del penal estaba marcada por rutinas rígidas, con horarios estrictos, trabajos forzados y una vigilancia constante que reforzaba la sensación de estar siempre observado, incluso en la soledad de la celda, y aunque el diseño panóptico prometía eficiencia y control, también generaba un ambiente opresivo que afectaba profundamente la salud física y mental de los internos. A lo largo de los primeros años del siglo XX, Lecumberri comenzó a recibir a un número creciente de presos políticos, personas detenidas no necesariamente por delitos comunes, sino por su participación en movimientos opositores, publicaciones críticas o simples sospechas de deslealtad al régimen, una práctica que, aunque no siempre reconocida oficialmente, fue ampliamente documentada por cronistas y defensores de derechos civiles de la época. En ese contexto, la prisión funcionaba como un microcosmos del país, donde convivían delincuentes comunes con intelectuales, campesinos, obreros y periodistas, todos sometidos a un mismo sistema que borraba diferencias y reforzaba la idea de que el poder del Estado era absoluto dentro de esos muros. Las tensiones internas no tardaron en aparecer, porque el hacinamiento aumentó conforme crecían las detenciones, y las condiciones sanitarias se deterioraron rápidamente, dando lugar a enfermedades, conflictos entre internos y un clima constante de violencia contenida, mientras los custodios, mal pagados y muchas veces coludidos con redes internas, ejercían un control desigual que beneficiaba a unos y castigaba a otros. Algunos testimonios señalan que el acceso a mejores condiciones dependía más de sobornos y contactos que de cualquier reglamento oficial, lo que erosionaba aún más la idea de justicia y reforzaba la percepción de Lecumberri como un espacio donde la ley se aplicaba de forma selectiva. A pesar de todo, el penal seguía siendo presentado públicamente como un ejemplo de modernidad institucional, y las autoridades evitaban reconocer las grietas que ya eran evidentes para quienes lo habitaban o lo observaban de cerca, porque admitirlas implicaba cuestionar no solo a la prisión, sino al sistema político que la sostenía. Conforme el país se acercaba a la revolución, el Palacio Negro se llenaba de figuras cada vez más incómodas para el poder. Y aunque no todos los abusos quedaron registrados en documentos oficiales, la acumulación de relatos, denuncias y memorias personales fue construyendo una imagen cada vez más oscura del lugar, una reputación que trascendía sus muros y comenzaba a circular en el imaginario colectivo como símbolo de represión y silencio. Así, mientras el Estado consolidaba su control a través de Lecumberri, también sembraba las semillas de un resentimiento profundo, porque cada celda ocupada por razones políticas, cada castigo desmedido y cada injusticia cotidiana contribuían a erosionar la legitimidad de un régimen que se sostenía más por el miedo que por el consenso, y el Palacio Negro, lejos de ser solo una cárcel, se afirmaba como un escenario donde las tensiones sociales del México de principios del siglo XX se acumulaban, esperando el momento inevitable de estallar.
Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, el Palacio Negro de Lecumberri ya no era solo un edificio penitenciario, sino un engranaje plenamente integrado en la maquinaria de un Estado en crisis. Porque el levantamiento armado no solo sacudió los campos y las ciudades, sino también las instituciones que durante décadas habían sostenido el orden porfirista, y Lecumberri se convirtió rápidamente en un reflejo directo de ese colapso. A medida que el régimen de Porfirio Díaz se debilitaba, la prisión comenzó a recibir oleadas de detenidos, vinculados a los distintos bandos del conflicto. Primero opositores revolucionarios, luego funcionarios del antiguo régimen, militares derrotados y figuras acusadas de traición según el grupo que ostentara el poder en ese momento, lo que transformó el penal en un espacio caótico, donde la lógica política cambiaba tan rápido como el curso de la guerra. Las normas internas se volvieron aún más arbitrarias, porque las autoridades penitenciarias respondían a gobiernos inestables, y los criterios para encarcelar, liberar o castigar variaban de acuerdo con intereses inmediatos, una situación que, según crónicas de la época, incrementó la violencia interna y profundizó la desorganización administrativa. Durante esos años, Lecumberri dejó de ser únicamente un lugar de reclusión prolongada, para convertirse también en un centro de detención temporal, interrogatorio y presión política, donde muchos internos permanecían sin proceso claro ni sentencia definida. Una práctica que no siempre quedó registrada de forma oficial, pero que aparece reiteradamente en memorias y testimonios posteriores. El hacinamiento alcanzó niveles críticos, las condiciones sanitarias se deterioraron aún más y la escasez de recursos se volvió evidente, porque el país entero enfrentaba una crisis económica y logística derivada del conflicto armado, y la prisión no fue una excepción, con alimentos insuficientes, servicios médicos precarios y una infraestructura que comenzaba a mostrar signos de desgaste. En ese ambiente, las tensiones entre los propios reclusos se intensificaron, ya que las divisiones políticas del exterior se replicaban dentro de los muros, generando conflictos, alianzas temporales y episodios de violencia que las autoridades apenas podían contener. Al mismo tiempo, el personal custodio operaba bajo una presión constante, con salarios irregulares y lealtades divididas, lo que fomentó aún más la corrupción y el uso discrecional del poder, permitiendo que ciertos internos obtuvieran privilegios mientras otros eran sometidos a castigos más severos. Con la caída definitiva del porfiriato y los cambios sucesivos de gobierno, Lecumberri pasó a manos de nuevas autoridades que prometían reformas, pero que en la práctica mantuvieron muchas de las dinámicas heredadas, porque la prioridad seguía siendo el control y la neutralización de enemigos políticos, más que una transformación profunda del sistema penitenciario. En los años posteriores a la Revolución, la prisión continuó albergando a figuras relevantes de la vida política y social del país, incluyendo militares, líderes sindicales y opositores de distintos signos, consolidando su reputación como el lugar donde el Estado encerraba a quienes consideraba una amenaza, independientemente de la ideología que estuviera en el poder. Esta continuidad en el uso represivo del penal evidenció que, pese al discurso de cambio, muchas estructuras del antiguo régimen habían sobrevivido, y Lecumberri se mantenía como un símbolo incómodo de esa herencia autoritaria. Así, en medio de la reconstrucción nacional y de los intentos por redefinir el rumbo del país, el Palacio Negro seguía cumpliendo una función central en la gestión del conflicto político, acumulando historias de encierro, desgaste y desilusión, y dejando claro que la caída del viejo orden no había traído consigo una ruptura total con las prácticas del pasado, sino una transición marcada por contradicciones profundas que continuarían pesando sobre sus muros durante las décadas siguientes. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, el Palacio Negro de Lecumberri entró en una etapa decisiva que consolidó definitivamente su fama, porque lejos de disminuir su importancia tras la Revolución, el penal se adaptó a los nuevos tiempos y se convirtió en un instrumento recurrente del Estado post-revolucionario, que, aunque se presentaba como heredero de una lucha social,
seguía recurriendo al encierro como mecanismo para contener la disidencia y administrar el conflicto político. Durante los años 20 y 30, Lecumberri recibió a una nueva generación de presos, entre ellos opositores a los gobiernos surgidos tras la revolución, militares inconformes, líderes sindicales y personajes vinculados a conspiraciones reales o supuestas. En un periodo marcado por la inestabilidad política, los ajustes de poder y las luchas internas dentro del propio sistema. En esos años, el penal fue escenario de reformas parciales que buscaban modernizar su funcionamiento, pero que rara vez modificaron las condiciones estructurales de fondo, porque aunque se introdujeron nuevos reglamentos y discursos sobre readaptación social, la práctica cotidiana siguió dominada por el hacinamiento, la corrupción y una administración que privilegiaba el control por encima del bienestar de los internos. Con el avance del siglo, Lecumberri se convirtió en una prisión emblemática para los llamados presos políticos, especialmente a partir de la década de 1940, cuando el régimen consolidado comenzó a enfrentar críticas más organizadas desde distintos sectores de la sociedad, y el penal volvió a llenarse de periodistas, activistas y opositores, que cuestionaban al poder desde la palabra escrita, la organización social o la militancia política. Algunos de los internos más conocidos de este periodo dejaron testimonios detallados sobre la vida dentro del Palacio Negro, describiendo un ambiente de vigilancia constante, castigos arbitrarios y una convivencia forzada entre personas de orígenes muy distintos, lo que reforzó la imagen del penal como un espacio de desgaste físico y psicológico, más que de reinserción. Durante los años 50 y 60, Lecumberri fue utilizado de manera sistemática para encerrar a figuras consideradas incómodas para el régimen, en un contexto de crecimiento económico que contrastaba con la falta de apertura política. Y aunque no existe constancia oficial de que el penal fuera concebido como un centro de represión política formal, su uso reiterado en ese sentido quedó documentado en procesos judiciales, notas periodísticas y memorias personales. La situación interna del penal se volvió cada vez más insostenible, porque la sobrepoblación alcanzó niveles críticos, las instalaciones envejecieron sin recibir el mantenimiento adecuado, y los problemas sanitarios se agravaron, generando constantes denuncias por parte de familiares, abogados y organizaciones civiles. Este deterioro coincidió con un cambio gradual en la percepción pública de Lecumberri, que pasó de ser visto como una institución necesaria a convertirse en un símbolo de abuso y anacronismo, especialmente tras los acontecimientos de 1968, cuando la represión del movimiento estudiantil evidenció de forma brutal los límites del sistema político mexicano y colocó nuevamente al Palacio Negro en el centro de la discusión nacional. A partir de ese momento, la prisión quedó asociada de manera casi inseparable con la idea de encarcelamiento por motivos políticos. Y aunque el Estado intentó justificar su funcionamiento bajo el marco legal existente, la presión social y las críticas internas e internacionales comenzaron a hacer evidente que Lecumberri representaba una herencia pesada y cada vez más incómoda. El penal, que había sido construido como un símbolo de modernidad y control, se encontraba ahora atrapado entre su pasado autoritario y un presente que exigía cambios profundos. Y ese desgaste acumulado preparó el terreno para una decisión inevitable, porque el Palacio Negro ya no solo albergaba presos, sino también el peso de décadas de contradicciones, abusos y una historia que el país comenzaba a cuestionar abiertamente. El final del Palacio Negro de Lecumberri no llegó de forma abrupta, sino como el resultado de un desgaste prolongado que se volvió imposible de ignorar. Porque a finales de la década de 1960, la prisión ya era vista incluso por las propias autoridades como un edificio obsoleto, incapaz de responder a las necesidades de un sistema penitenciario moderno y cada vez más cuestionado por la sociedad. Tras los acontecimientos de 1968 y el aumento de la presión nacional e internacional por las condiciones de los presos políticos y comunes, el debate sobre el futuro de Lecumberri se intensificó, y aunque durante algunos años continuó operando,
La decisión de cerrarlo ya estaba tomada en los niveles más altos del gobierno. En 1976, después de más de 7 décadas de funcionamiento, el Palacio Negro dejó oficialmente de operar como prisión, poniendo fin a una etapa que había atravesado el porfiriato, la revolución, el Estado postrevolucionario y los años del autoritarismo moderno, siempre cumpliendo un papel central en la gestión del castigo y la disidencia. El cierre no significó el olvido inmediato, porque el traslado de los internos a otros centros penitenciarios vino acompañado de una revisión crítica de lo que Lecumberri había representado, y comenzaron a salir a la luz con mayor fuerza los testimonios de quienes habían pasado por sus celdas, consolidando su lugar en la memoria colectiva como un símbolo de represión institucionalizada. Durante un tiempo, el edificio permaneció vacío, silencioso, cargado de un pasado que resultaba incómodo pero imposible de borrar. Y fue entonces cuando surgió la decisión de darle un nuevo uso, no como cárcel, sino como espacio destinado a la preservación de la memoria histórica. En 1982, Lecumberri fue transformado oficialmente en sede del Archivo General de la Nación, un giro profundamente simbólico, porque el lugar que durante décadas había servido para encerrar cuerpos, pasó a resguardar documentos, y donde antes se ejercía el control físico, ahora se custodiaría la memoria escrita del país. La adaptación del edificio respetó en gran medida su estructura original, y aunque las celdas fueron convertidas en depósitos y áreas de trabajo, el diseño panóptico siguió siendo reconocible, recordando constantemente su pasado, porque el Palacio Negro no podía ni debía ocultar lo que había sido. Hoy, Lecumberri sigue en pie, ya no como prisión, sino como un espacio donde investigadores, historiadores y ciudadanos consultan archivos que narran la historia de México, incluyendo muchos episodios vinculados a la represión y el autoritarismo que el propio edificio encarnó. Su estado actual refleja esa dualidad, la de un inmueble funcional y activo, pero también cargado de significados, donde cada pasillo y cada muro remiten a décadas de encierro, control y resistencia. El Palacio Negro de Lecumberri no fue demolido ni convertido en ruina, sino integrado a la vida institucional del país de una manera que obliga a recordar, porque su transformación no borra su pasado, sino que lo resignifica, dejando claro que la historia no desaparece cuando se cierran las puertas de una cárcel, sino que permanece, silenciosa, en los espacios que sobreviven y en las memorias que se niegan a desaparecer.